Conseguí a mi hermanastro arruinado un trabajo de ensueño y le di miles. Me pagó acosándome en el trabajo y tratando de arruinar mi vida. Me aseguré de que nunca tuviera otra oportunidad. Proporcioné a mi hermanastro desempleado una posición bien pagada y dinero en efectivo. Creciendo, mi hermanastro era el niño dorado y me gustaba así. Cuando mis padres rompieron mi boletín porque tenía una mezcla de 10 y 9 e hicieron una fiesta para mi hermanastro Diego, quien tenía todos los 6, me alegré por él. Y aun cuando me golpearon por ser demasiado callada e ingrata en la mesa, mientras Diego recibía el doble de postre por llevar su plato al fregadero, me alegré por él porque sabía que a largo plazo esto solo me beneficiaría. También sabía que eventualmente causaría una grieta entre nosotros. Por supuesto, tenía razón sobre ambas cosas. Me gradué de la escuela secundaria con todos los honores por lo mucho que mi complejo de inferioridad me hizo estudiar, mientras Diego reprobó en el penúltimo año. Me mudé en cuanto cumplí 18 y usé mi propio dinero para pagar el apartamento. Mientras Diego estaba literalmente endeudado legalmente a los 17, mis padres realmente dejaron de hablarme tan pronto como me mudé, y yo correspondí, nunca volviendo a casa para las fiestas. Lo único que hice fue enviarle 200 euros en efectivo a Diego cada 2 meses, solo para que no dependiera completamente de nuestros padres. Aparte de eso, no hablábamos. Todo lo que sabía sobre él era que de alguna manera había conseguido un trabajo como supervisor en un McDonald's local. Honestamente, me gustaba así. No quería que ninguno de mi familia supiera cómo me estaba yendo. Esos primeros años sola fueron desafiantes pero liberadores. Trabajé en múltiples empleos mientras asistía a la universidad, a menudo estudiando hasta tarde en la noche después de turnos agotadores. Mientras mis compañeros de clase se quejaban de sus cargas de trabajo, yo abrazaba cada oportunidad para demostrarme. La distancia de la crítica constante de mi familia finalmente me permitió reconocer mi propio valor y potencial. Fue durante este tiempo que desarrollé confianza genuina, en lugar de la ambición defensiva que me había impulsado durante la secundaria. Esperé hasta graduarme de la universidad y comprar un auto bonito, un apartamento y tener un trabajo estable para verlos de nuevo. Pensé que esto finalmente sería lo que se los mostraría. Pero en cambio, tuve un día de acción de gracias que quedará impreso para siempre en mi mente. Aparecí con un atuendo viejo de Old Navy y un cheque gordo y una oportunidad de trabajo para Diego. Mi padrastro fue quien abrió la puerta. Casi jadeé cuando vi cuánto más viejo se veía. Mientras tanto, la cara de mi madre estaba inflada con botox. Para mi sorpresa, realmente me dieron la bienvenida. Pero nunca bajé la guardia. Y no fue hasta que todos nosotros, hermanastro, padrastro y madre, nos sentamos en la sala que su máscara de amabilidad se desmoronó. Comenzamos poniéndonos al día unos con otros, y descubrí que Diego había sido despedido del McDonald's después de solo un año y había estado desempleado desde entonces. Lo vi diciendo esto como mi oportunidad de contarle sobre el trabajo. Bueno, comencé. Trabajo en un banco y actualmente estamos buscando... Oh, mírame. Me pagan por usar una calculadora y usar un traje. Me interrumpió. Lo miré sin expresión, mientras mis padres se reían a carcajadas. Habían pasado casi 8 años desde la última vez que lo vi. Seguramente ya no era un niño grande, ¿verdad? Lo descarté como una broma tonta y traté de continuar. Pero cada vez que lo hacía, comenzaba a hacer caras graciosas o me llamaba mono de escritorio en voz baja. Solo suspiré y por primera vez vi a Diego por lo que era, un perdedor fracasado. Así que me rendí con la oferta de trabajo y en su lugar solo le entregué el cheque de 15.000 euros de mi bolsillo. Pero en lugar de agradecerme o incluso solo asentir en mi dirección, fue demasiado lejos. Apuesto a que tu papito muerto está realmente orgulloso de que te hayas convertido en un parásito del dinero, ¿eh? Mi cara se desplomó. Instantáneamente me llené de tanta ira que mi cuello y cara comenzaron a arder. Me levanté para caminar hacia él con los puños apretados a mis lados. En respuesta, él también se levantó, excepto que en lugar de enfrentarme, fue para huir y encerrarse en el baño. La mención de mi padre me golpeó particularmente duro. Había fallecido cuando tenía solo 9 años, antes de que mi madre se volviera a casar. Papá siempre había alentado mis actividades académicas y creía en mí incondicionalmente. Su ausencia había dejado un vacío que mi padrastro nunca intentó llenar. Diego sabía exactamente lo doloroso que era este tema para mí, lo que hizo su comentario aún más deliberado y cruel. Mis padres prácticamente se pegaron al sofá, no queriendo involucrarse. Simplemente caminé hacia Diego y lentamente comencé a abrir la puerta desde afuera, burlándome de él. Oye, Diego, ¿sabías que te iba a ofrecer un trabajo que tenía un salario inicial de 60.000 euros hoy? Silencio. Pero oye, si prefieres masturbarte todo el día mientras miras chicas que nunca te van a querer, todo desde la habitación de la infancia de la que nunca te mudaste, entonces más poder para ti. Silencio. Ni siquiera me molesté en abrir la puerta después de eso. Simplemente me fui. Una pequeña parte de mí estaba enojada porque lo dejé quedarse con el cheque, pero principalmente aún estaba feliz de haber podido ayudarlo. Pero resultó que Diego no quería exactamente el cheque, tampoco quería el trabajo. En cambio, quería arruinar mi vida. Aún no me di cuenta, pero mis comentarios habían lastimado tanto a Diego que decidió usarlos para arruinar todo por lo que había trabajado. Aproximadamente una semana después, comencé a recibir llamadas extrañas en el trabajo. Alguien preguntaría por mí por nombre, luego colgaría cuando respondiera. Luego mi bandeja de entrada se inundó con confirmaciones de suscripción. De alguna manera, alguien me había inscrito en todos los boletines de sitios pornográficos posibles. Mi correo de trabajo, no el personal. Cambié mis contraseñas y seguí adelante, pensando que era solo algo de una sola vez. Luego mis vecinos comenzaron a darme miradas extrañas en el pasillo. Resultó que alguien había puesto volantes alrededor de mi edificio de apartamentos, alegando que estaba dirigiendo un negocio ilegal desde mi apartamento. Los volantes tenían mi nombre completo y número de unidad. Supe inmediatamente que era Diego, pero ¿cómo sabía siquiera dónde vivía?
El cheque que le di tenía la dirección de mi banco, no la de mi casa. Me tomó un par de días de pensamiento paranoico antes de recordar. Mi madre había pedido mi dirección el año pasado para enviar una tarjeta de Navidad. Nunca envió nada, pero obviamente le había dado la información a Diego. Las cosas escalaron rápidamente desde ahí. Comencé a recibir paquetes que nunca pedí, cosas caras que llegaban contra reembolso, lo que significaba que tenía que pagarlas o rechazar la entrega. Rayaron mi auto en el garaje de mi edificio. Alguien hizo una queja de ruido a mi asociación de condominios 3 noches seguidas. Las interrupciones constantes comenzaron a afectar mi vida diaria. Me encontré mirando por encima del hombro en estacionamientos y examinando cada cara desconocida en el vestíbulo de mi edificio. El sueño se volvió difícil, mientras me preguntaba qué nuevo acoso traería la mañana. Mis colegas notaron mi distracción en el trabajo, aunque descarté sus preocupaciones con vagas excusas sobre problemas familiares que estaba manejando. Todo esto era molesto, pero manejable. Lo que me llevó al límite fue cuando recibí una llamada de mi jefe preguntando si todo estaba bien. Aparentemente, alguien alegando ser mi hermanastro había llamado a recursos humanos para decir que estaba teniendo una crisis de salud mental y podría necesitar ser revisada. Eso podría haber dañado seriamente mi reputación en el trabajo si mi jefe no me hubiera conocido mejor. Había terminado de jugar a la defensiva. Era hora de averiguar exactamente qué estaba tramando Diego y ponerle fin. Llamé a mi madre por primera vez en años y casualmente pregunté cómo le estaba yendo a Diego. Se lanzó a un monólogo de 20 minutos sobre cómo estaba entre oportunidades, pero tenía grandes planes. La parte importante era que todavía vivía en casa en su habitación de la infancia, justo como había adivinado. Necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y más importante, necesitaba asegurarme de que entendiera que meterse conmigo tendría consecuencias espectaculares. Los días de ser la hermanastra callada y complaciente habían terminado. Si Diego quería una guerra, no tenía idea de lo que le esperaba. Pensé que si Diego quería meterse con mi vida, necesitaba ser inteligente sobre cómo lo manejaba. Solo confrontarlo, solo empeoraría las cosas. El idiota probablemente esperaba que llegara gritándole a la casa de mi madre, lo que solo alimentaría su narrativa de que soy inestable. No, tenía que ser más estratégica. Lo primero que hice fue asegurar mi vida digital. Cambié todas mis contraseñas, configuré autenticación de 2 factores y creé una alerta de Google para mi nombre. Llamé a mi banco, compañías de tarjetas de crédito e incluso las 3 agencias de crédito para poner alertas de fraude en todo. Lo último que necesitaba era que Diego tratara de abrir cuentas a mi nombre. Luego me ocupé de la seguridad física. Hablé con el administrador de mi edificio sobre la situación, manteniéndolo vago. Solo dije que tenía un familiar problemático que podría causar problemas. Estuvo de acuerdo en alertar a seguridad y asegurar que no se aceptaran paquetes sin mi aprobación directa. También compré una cámara barata para mi puerta principal. Solo un timbre Ring básico, nada elegante. Durante todo esto, estaba tratando de averiguar mi próximo movimiento. No iba a quedarme sentada y aguantar las tonterías de Diego, pero tampoco quería descender a su nivel. Decidí hacer un viaje rápido a mi ciudad natal ese fin de semana. No para confrontar a Diego, sino para recopilar información. Conduje el sábado por la mañana y estacioné a unas cuadras de la casa de mis padres. Su vecindario no había cambiado mucho. Las mismas casas viejas, las mismas aceras agrietadas. Me senté en mi auto, preguntándome qué diablos estaba haciendo cuando vi a Diego salir por la puerta principal. Llevaba los mismos pantalones de chándal manchados del Día de Acción de Gracias, pero había agregado una sudadera sucia, un verdadero ícono de la moda. Me hundí en mi asiento mientras pasaba, sin siquiera mirar hacia mi dirección. Se dirigió hacia la tienda de conveniencia en la esquina. Decidí seguirlo, no demasiado cerca, solo lo suficiente para ver qué estaba tramando. Compró cigarrillos y una caja de cerveza barata. Luego se dirigió de vuelta hacia la casa, pero no entró. En cambio, caminó alrededor del patio lateral donde había este viejo cobertizo. Mis padres nunca usaron ese cobertizo para nada excepto almacenar la cortadora de césped. Pero Diego lo abrió y entró, permaneciendo unos 20 minutos antes de salir nuevamente y dirigirse de vuelta a la casa. Interesante. Esperé hasta que los autos de mi madre y mi padrastro se fueran al día siguiente, antes de hacer mi movimiento. El domingo por la mañana siempre iban al restaurante para desayunar, una tradición desde que era niña. Supuse que Diego estaría dormido o pegado a sus videojuegos. El cobertizo era lo que quería revisar. La cerradura era barata y fácil de abrir. Gracias. Tutoriales de YouTube. Adentro había, bueno, no lo que esperaba. Diego había montado una especie de pequeña oficina. Había un escritorio con una laptop vieja, una impresora y pilas de papel. En la pared había fotos mías, fotos de mis redes sociales antes de que bloqueara todo, impresiones de mi perfil de trabajo, incluso un mapa con mi apartamento marcado en rojo. Era como algo de una mala película de suspenso. Lo que realmente captó mi atención fue un cuaderno etiquetado Operación Venganza. Muy original, Diego. Lo hojeé y encontré una lista detallada de todas las cosas que ya había hecho para molestarme, más un montón más que estaba planeando. Algunas eran infantiles, como pedir pizzas a mi lugar a las 3 de la mañana. Otras eran más preocupantes. Había anotado los nombres de varios de mis compañeros de trabajo y notas sobre contactarlos. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Esto no era solo rivalidad molesta entre hermanos. Esto era acoso directo. Cuidadosamente puse todo exactamente como lo encontré y me escabullí, asegurándome de cerrar el cobertizo detrás de mí. En el viaje de regreso a casa, llamé a mi amiga Emma, que trabaja en seguridad informática. Siempre ha sido mi persona de referencia para consejos técnicos. Expliqué la situación sin profundizar demasiado en el drama familiar. Este tipo suena como un perdedor total, fue su evaluación. Pero incluso los perdedores pueden causar daño. Necesitas protegerte.
Emma vino esa noche y me ayudó a configurar mejor seguridad en todos mis dispositivos. También tenía algunas ideas sobre cómo rastrear la fuente de cualquier acoso digital adicional. Pedimos comida para llevar y pasamos toda la noche asegurando todo. ¿Sabes?, dijo Emma entre bocados de pad thai. Podrías simplemente reportarlo a la policía por acoso. Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero ver qué hace después. ¿Jugando mucho con fuego? Emma alzó una ceja. Tal vez lo estaba, pero algo en mí quería manejar esto yo misma. Además, involucrar a la policía significaba potencialmente tener que lidiar con mis padres, y no estaba lista para ese dolor de cabeza. Las próximas semanas fueron silenciosas, tal vez demasiado silenciosas. Revisé mis grabaciones de la cámara diariamente, pero no había señal de Diego. No hubo llamadas extrañas, ni paquetes, nada. Casi comencé a pensar que se había rendido. Luego recibí una llamada de un número desconocido mientras estaba en el trabajo. Contra mi mejor juicio, respondí. Hola, ¿es Samantha?, preguntó una voz de mujer. Sí, ¿quién es? Soy Karma de Credit Secure. Hemos detectado actividad inusual en sus cuentas. Parece que alguien trató de abrir 3 tarjetas de crédito a su nombre ayer. Mi estómago se hundió. Pasé mi hora de almuerzo lidiando con el intento de robo de identidad. Afortunadamente, las alertas de fraude que había configurado habían evitado cualquier daño real, pero estaba claro que Diego estaba escalando. Esto ya no era solo molesto, era potencialmente criminal. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. ¿Tienes problemas de crédito? Tal vez deberías tener más cuidado con quién haces enojar. No respondí, solo guardé el número como evidencia, pero ahora estaba genuinamente enojada. Esto había ido demasiado lejos. Al día siguiente en el trabajo, no pude concentrarme. Mi mente siguió derivando hacia Diego y sus estúpidos esquemas de venganza. Durante mi descanso de la tarde, decidí revisar mi correo personal. Y ahí estaba, un correo de mi madre con el asunto: necesitamos hablar sobre Diego. Lo abrí con dedos sudorosos. Era breve. Samantha, no sé qué está pasando entre tú y tu hermanastro, pero ha estado actuando extraño desde tu visita. ¿Podrías llamarme, por favor? Mamá. Al menos esta vez usó hermanastro. Algunas cosas sí cambian. No la llamé, pero sí formulé un plan. Si Diego quería jugar sucio, yo también podía jugar sucio, pero más inteligentemente. Primer paso. Llamé al McDonald's donde solía trabajar y pedí hablar con el gerente. Me presenté como una empleadora potencial, haciendo una verificación de referencias sobre Diego. El gerente, un tipo llamado Miguel, se rió. ¿Referencia para Diego? Señora, la única referencia que le daría a ese tipo es mantenerse muy lejos. Fue el peor empleado que he tenido. Llegaba tarde, se iba temprano, robaba de la caja registradora, acosaba a compañeras de trabajo. No lo despedimos. Lo arrestaron en el estacionamiento por vender marihuana. Simplemente nunca lo volvimos a poner en el horario después de eso. Interesante. Muy diferente de la historia de que el gerente estaba celoso que mi madre había contado. Agradecí a Miguel y colgué. Luego pasé al segundo paso. Llamé al teléfono de Diego desde un número desechable que había configurado. Oye, respondió. Disfracé mi voz ligeramente. Oye, ¿eres Diego? Escuché que podrías ayudarme. Estaba arriesgándome aquí, pero el comentario de Miguel sobre vender marihuana me hizo sospechar que Diego podría seguir traficando. ¿Quién es? Sonaba sospechoso pero interesado. Me llamo Parker. Mateo del taller me dio tu número. Dijo que podrías ayudarme con algunos suministros para fiestas. Hubo una pausa. Sí, puedo ayudarte. ¿Qué estás buscando? Acordamos encontrarnos en la tienda de conveniencia cerca de la casa de mis padres ese fin de semana. Colgué, sintiendo una mezcla de triunfo y nerviosismo. No tenía intención de realmente comprar drogas de mi hermanastro perdedor. Solo quería confirmación de lo que estaba tramando. El resto de la semana pasó sin incidentes. Me tomé el viernes libre del trabajo y conduje a mi ciudad natal, registrándome en un motel barato, bajo un nombre falso. Paranoico tal vez, pero mejor prevenir que lamentar. El sábado por la mañana, estacioné enfrente de la tienda de conveniencia y esperé. Puntualmente, Diego apareció, mirando alrededor nerviosamente. Tenía una gorra de béisbol puesta y lentes de sol, sentada en mi auto con la ventana entreabierta para poder escuchar. Lo observé caminar de un lado a otro por unos 10 minutos antes de sacar su teléfono. Un minuto después, mi teléfono desechable sonó. No respondí. Lo intentó 2 veces más. Luego envió un mensaje. ¿Dónde estás? No respondí. Esperó otros 15 minutos, visiblemente agitado antes de finalmente rendirse y caminar de vuelta hacia la casa de mis padres, pero no entró. Se dirigió hacia el cobertizo otra vez. Le di algo de tiempo. Luego agarré mi teléfono y lo seguí. Esta vez, no entré al cobertizo. Solo me paré cerca de la ventana. Teléfono grabando mientras Diego despotricaba consigo mismo. Estúpido que no apareció. Perdiendo mi tiempo. Podría haber sido una trampa. Necesito concentrarme en el plan de todos modos. Lo escuché revolviendo papeles. Luego, Samantha no sabrá que la golpeó. Para cuando termine, deseará nunca haber vuelto. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. El clic inconfundible de un arma siendo manejada. Casi dejé caer mi teléfono, pero logré seguir grabando. Debería haber visto su cara cuando mencioné a papá. Diego se rió para sí mismo. Siempre fue una pequeña sensible. Había escuchado suficiente. Me alejé silenciosamente y volví a mi auto, corazón latiendo fuertemente. La grabación no estaba cristalina, pero era suficiente para preocuparme seriamente. ¿Era Diego realmente peligroso o solo hablando en grande consigo mismo? Decidí no arriesgarme. Cuando regresé al motel, copié la grabación a mi laptop y luego llamé a Emma. Creo que mi hermanastro podría ser realmente peligroso, le dije, tratando de mantener mi voz firme. Define peligroso, respondió Emma. Como, creo que podría tener un arma y estar planeando algo serio. Emma se quedó silenciosa por un momento. Samantha, necesitas ir a la policía. Lo sé, pero nada de peros. Esto ya no es sobre drama familiar. Si estás genuinamente preocupada por tu seguridad, necesitas reportarlo. Tenía razón, por supuesto, pero aún vacilé. Ir a la policía significaba que todo este lío se volvería oficial.
Mis padres se involucrarían. Sería desordenado. Entonces mi teléfono sonó con una notificación de mi aplicación de seguridad del apartamento. Alguien estaba tratando de entrar a mi unidad. La cámara mostró a un repartidor con un paquete grande. No había pedido nada. Inmediatamente llamé al escritorio de seguridad de mi edificio. Soy Samantha de la unidad 412. Estoy fuera de la ciudad y no espero entregas. Por favor, no acepten paquetes para mí. Muy tarde, señora, dijo el guardia de seguridad. El repartidor dijo que era perecedero y necesitaba firma inmediata. Su hermanastro firmó por él. ¿Mi hermanastro? No tengo hermanastros en la ciudad. Hubo una pausa incómoda. Tipo alto, medio corpulento, barba. Dijo que estaba cuidando la casa mientras estás fuera. Tenía llave y todo. Sentí que podría vomitar. Ese no es mi hermanastro. Esa es alguien haciéndose pasar por un familiar. No tiene permiso para estar en mi unidad. Por favor, llamen a la policía inmediatamente. Colgué y llamé a Emma, que vivía a unos 15 minutos de mi edificio. Emma, Diego está en mi apartamento. De alguna manera consiguió una llave. La seguridad del edificio está llamando a la policía. ¿Pero puedes ir allá? En camino, dijo sin vacilación. Mientras empecé el viaje de 3 horas de regreso a casa, Emma me mantuvo actualizada vía mensaje. La policía había llegado, pero Diego ya se había ido. La entrega perecedera resultó ser una caja de pescado podrido que había dejado en el mostrador de mi cocina. Clásico Diego, infantil y asqueroso. La policía tomó un reporte, pero dijeron que no había mucho que pudieran hacer ya que nada fue robado, y el daño fue mínimo. Me aconsejaron cambiar mis cerraduras y presentar una orden de alejamiento. Para cuando llegué a casa, Emma ya había llamado a un cerrajero que estaba terminando. Mi apartamento apestaba a pescado, a pesar de los esfuerzos de Emma por limpiar. Estaba exhausta, enojada y asustada, pero principalmente, había terminado de ser el saco de boxeo de Diego. Necesito terminar esto, le dije a Emma, mientras nos sentamos en mi balcón, para escapar del olor. No solo detenerlo, sino asegurarme de que nunca pueda hacer este tipo de porquerías otra vez. ¿En qué estás pensando? Emma se veía preocupada. Algo legal, le aseguré, pero efectivo. Al día siguiente era domingo. Sabía que mis padres estarían en su desayuno usual en el restaurante, y Diego probablemente estaría durmiendo hasta tarde. Timing perfecto para hacer algunas llamadas. Primero, llamé a un amigo que trabajaba en el departamento de vehículos motorizados. No buscaba nada ilegal, solo confirmación de algunas sospechas. Efectivamente, la licencia de conducir de Diego había sido suspendida 6 meses atrás por multas no pagadas y conducir sin seguro. Sin embargo, lo había visto conduciendo el auto de mi madre justo ayer. Luego, llamé a un compañero de universidad que se había vuelto paralegal. Me ayudó a entender exactamente qué constituía acoso y robo de identidad en nuestro estado y qué evidencia necesitaría para una orden de alejamiento. Tenía mucha. Entonces, llamé a mi jefe, expliqué la situación brevemente y pedí el lunes libre para manejar algunos problemas familiares. Fue comprensivo. Finalmente, llamé a mi madre. Respondió al tercer timbrazo, sonando sorprendida de escucharme. Samantha, ¿está todo bien? No, realmente, mamá. Necesitamos hablar sobre Diego en persona. ¿Puedo ir mañana por la mañana? Hubo una larga pausa. Supongo que estaría bien. Tu padrastro estará en el trabajo, pero... Bien, preferiría hablar contigo sola primero de todos modos. Estaré ahí a las 10. Pasé el resto del domingo preparándome. Organicé toda mi evidencia, las fotos del cobertizo Operación Venganza de Diego, las grabaciones, los intentos de fraude crediticio, todo. Lo respaldé todo en la nube e hice copias físicas. Si Diego me había enseñado algo, era ser minuciosa. El lunes por la mañana, me vestí cuidadosamente con una blusa simple y pantalones. Profesional pero no intimidante. No quería que mi madre sintiera que venía a atacarla, aunque parte de mí la culpaba por haber permitido a Diego todos estos años. Cuando llegué, mi madre se veía nerviosa. Claramente había hecho un esfuerzo. Su cabello estaba arreglado y llevaba un atuendo más bonito que su ropa casual usual. La casa también estaba impecable. Me recordó a cómo solía limpiar frenéticamente antes de que mi padrastro llegara del trabajo. ¿Está Diego aquí? Pregunté al entrar. Negó con la cabeza. Salió temprano. Dijo que tenía algunos negocios que atender. Genial. Eso podría significar cualquier cosa desde vender drogas hasta vandalizar mi auto otra vez. Había estacionado una cuadra más lejos por precaución. Nos sentamos en la sala, torpemente encaramadas en extremos opuestos del sofá. Mi madre siguió jugando con su anillo de bodas, un hábito nervioso que había tenido durante tanto tiempo como podía recordar. Mamá, necesito mostrarte algo, dije, sacando mi carpeta de evidencia. Diego me ha estado acosando desde el día de Acción de Gracias. Comenzó con bromas, pero ha escalado a robo de identidad y allanamiento de mi hogar. La cara de mi madre pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, defensividad y finalmente una especie de reconocimiento resignado. Ha estado problemático, dijo débilmente. Desde que regresaste, siente como si te estuvieras exhibiendo, haciéndolo quedar mal. Mamá, le di 15.000 euros y le ofrecí un trabajo. ¿Cómo eso lo hace quedar mal? No tenía respuesta para eso. Le mostré todo. Las fotos del cobertizo de Diego, capturas de pantalla de los intentos de fraude de tarjeta de crédito, las grabaciones de seguridad del edificio de él entrando a mi apartamento. Con cada pieza de evidencia, parecía encogerse un poco más en el sofá. No sé qué esperas que haga, dijo finalmente con voz pequeña. Espero que dejes de habilitarlo. Ya no es un niño, mamá. Es un adulto tomando decisiones para lastimar gente, para lastimarme, y ya tuve suficiente. Saqué el último documento, una solicitud de orden de alejamiento que había llenado esa mañana. Voy a presentar esto hoy. Diego será legalmente prohibido de contactarme o acercarse a mi hogar o lugar de trabajo. Si lo viola, será arrestado. Mi madre comenzó a llorar. No sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas deslizándose por su cara. Es mi hijo, dijo. Y yo soy tu hija, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Pero nunca me has protegido de él, así que ahora me protejo yo misma. La puerta principal se azotó, haciéndonos saltar a ambas.
Diego irrumpió en la sala, cara roja de ira. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, demandó, mirándome fijamente. Me levanté, manteniendo la mesa de centro entre nosotros. Estoy hablando con mamá sobre tu pequeño pasatiempo de acosarme. Diego miró los papeles esparcidos por la mesa, luego la cara llena de lágrimas de nuestra madre. Algo pareció romperse en él. ¿Crees que puedes simplemente venir aquí y ponerla en mi contra después de abandonar a la familia por años? Ni siquiera sabes por lo que hemos pasado. Diego, cálmate, dijo mi madre, pero su voz era tan débil que apenas era audible. No, estoy harto de que ella piense que es mejor que todos. Regresando con su trabajo elegante y su apartamento, mirándonos por encima, mantuve mi voz calmada. Nunca te miré por encima, Diego. Traté de ayudarte. ¿Ayudarme? Se rió amargamente. Me dejaste aquí con ellos. Gesticuló hacia nuestra madre. ¿Sabes cómo ha sido ser el único en quien podían enfocarse? El único al que podían criticar y controlar. Tú escapaste y yo recibí el doble de presión. Eso no era lo que esperaba que dijera. Por un momento, casi sentí pena por él. Casi. Eso no justifica lo que has hecho, dije firmemente. El acoso, el robo de identidad, allanar mi hogar. La cara de Diego cambió. Una sonrisa burlona reemplazó la ira. Prueba que fui yo. Señalé la evidencia en la mesa. Ya lo hice. La sonrisa burlona vaciló. Miró los papeles, luego de vuelta a mí. ¿Y qué? ¿Vas a llamar a la policía ahora? Sí, tengo que hacerlo. Dio un paso hacia mí y yo instintivamente retrocedí. Fue entonces que noté el bulto en el bolsillo de su chaqueta. ¿Era esa el arma que lo había escuchado manejando? Mi madre también lo vio. Diego, ¿qué tienes en tu bolsillo? Me ignoró, manteniendo sus ojos en mí. Siempre piensas que eres tan inteligente, ¿verdad? La pequeña señorita perfecta con su vida perfecta. Mi vida no es perfecta, Diego. Solo trabajé por lo que tengo en lugar de tratar de derribar a otros. ¿Trabajaste por eso?, gritó, haciéndome a mí y a mi madre retroceder. Tenías todas las ventajas. Papá siempre te quiso más. Los maestros siempre te ayudaron más. Incluso cuando te fuiste, lo tuviste más fácil porque nadie esperaba nada de ti. Estaba confundida. Mi padrastro nunca me quiso más. Apenas me toleraba. No tu padrastro, escupió Diego. Mi papá, tu padrastro. Tú no fuiste quien tuvo que cumplir con estándares imposibles. Tú no fuiste quien fue comparada con su brillante hijastra cada día después de que te fuiste. Bueno, esa fue una vuelta de trama que no había visto venir. Miré a mi madre que estaba mirando a cualquier lugar menos a nosotros. ¿Es eso cierto?, le pregunté. Suspiró profundamente. Tu padrastro cambió después de que te fuiste. Estaba orgulloso de lo independiente que eras. Comenzó a preguntarse por qué Diego no podía ser más así. Casi me reí de la ironía. Todos esos años, pensé que Diego era el niño dorado. Y aparentemente, había estado viviendo en mi sombra después de que me fui. Pero eso aún no excusaba su comportamiento. Diego, dije cuidadosamente, notando su mano moviéndose hacia su bolsillo otra vez. Lo que sea que haya pasado en el pasado, no justifica lo que estás haciendo ahora. Esto necesita parar. ¿O qué?, desafió. O presentaré esta orden de alejamiento hoy, y presionaré cargos por robo de identidad y allanamiento. Eso es tiempo serio de cárcel, Diego. Sacó su mano de su bolsillo, pero en lugar de un arma, tenía las llaves del auto de mi madre. Buena suerte probando algo. Me voy de aquí. Diego, espera, mi madre gritó, pero ya se dirigía hacia la puerta. Recordé lo que mi amigo del departamento de vehículos motorizados me había dicho. Si conduces con licencia suspendida, eso es otro cargo para agregar a la lista. Se congeló, mano en la perilla de la puerta. ¿De qué estás hablando? Tu licencia fue suspendida hace 6 meses. Lo verifiqué. Diego se dio vuelta lentamente, su cara una mezcla de ira e incredulidad. ¿Verificaste mi licencia? ¿Qué te da el derecho? El mismo derecho que tenías para verificar mi historial crediticio, supongo. Respondí calmadamente. La diferencia es que no traté de arruinar tu futuro financiero. Miró las llaves en su mano, luego a mí, luego a nuestra madre. Por un segundo, pensé que podría lanzarme las llaves. En lugar de eso, las azotó en la mesa de entrada y salió por la puerta principal a pie. Mi madre y yo nos sentamos en silencio por un largo momento después de que se fue. Necesita ayuda, dije finalmente. Ayuda profesional que tú y mi padrastro no pueden proporcionar. Asintió lentamente. Lo sé, lo hemos sabido por un tiempo, pero cada vez que lo sugerimos, amenaza con irse, y yo simplemente no puedo perder a otro hijo. Sus palabras me golpearon inesperadamente fuerte. ¿Me había considerado perdida? Puse el pensamiento a un lado por ahora. No lo estás ayudando al dejarlo continuar así. Está destruyendo su vida y tratando de destruir la mía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó silenciosamente. Recogí mi evidencia y la puse de vuelta en la carpeta. Eso depende de Diego. Si para el acoso completamente, no presentaré la orden de alejamiento o presionaré cargos. Pero si hay incluso un incidente más, iré a la policía con todo lo que tengo. Me levanté para irme, pero mi madre me tomó la mano. Samantha, lo siento por todo. Por no protegerte cuando eras más joven. Por dejar que las cosas llegaran tan lejos con Diego. Era la primera disculpa real que había escuchado de ella. No sabía cómo responder, así que solo asentí y gentilmente retiré mi mano. Me retiraré sola, dije. Mientras caminaba hacia mi auto, me sentí más ligera de alguna manera. No porque había ganado contra Diego, sino porque, por una vez, había defendido por mí misma sin retroceder. La pelota estaba en su cancha ahora. No sabía que Diego estaba a punto de devolverla con venganza. 2 días después, estaba en el trabajo cuando mi teléfono personal sonó con un número que no reconocía. Casi lo ignoré, pero decidí responder. Hola, ¿es Samantha?, preguntó una voz de mujer. Sí, ¿quién es? Soy Olivia del Hospital Westside. Tenemos a tu hermanastro Diego aquí en la sala de emergencias. Estás listada como su contacto de emergencia. Mi corazón se saltó un latido. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Está estable, pero tuvo un accidente. Está preguntando por ti. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar y conduje al hospital, mi mente corriendo. ¿Era esto legítimo u otro de los esquemas de Diego? Solo había una manera de averiguarlo.
Cuando llegué a la sala de emergencias, me dirigieron a una cama con cortina donde Diego yacía viéndose pálido y demacrado. Su brazo derecho estaba enyesado y tenía un corte feo en la frente. «Viniste», dijo cuando me vio, sonando genuinamente sorprendido. «¿Qué pasó?», pregunté, manteniéndome cerca del pie de la cama. Traté de cruzar la autopista a pie. No estaba prestando atención. Desvió la mirada. «Me golpeó un camión». «¿Por qué estabas cruzando la autopista?». Se encogió de hombros con el hombro bueno. «Yendo a casa de un amigo». La enfermera entró entonces, revisando los signos vitales de Diego. «El doctor quiere mantenerlo durante la noche para observación por la conmoción. ¿Tienes su información de seguro?». Diego se veía en pánico. «Te dije que no tengo seguro». La enfermera me miró expectante. Me sentí en conflicto. Incluso después de todo lo que Diego había hecho, verlo herido y vulnerable, despertó algo en mí. Una sensación de responsabilidad que no podía sacudirme completamente. Este seguía siendo el chico con quien había crecido, el niño que había sido moldeado por el mismo hogar disfuncional del que había escapado. Podría haberme ido. En cierto modo quería, pero en lugar de eso, saqué mi cartera. «Me haré cargo del papeleo», le dije. «¿Puedes darnos un minuto?». Cuando se fue, Diego no me miraba a los ojos. «No tienes que pagar por esto. Lo sé. No puedo pagarte de vuelta. Eso también lo sé». Nos sentamos en silencio incómodo por un momento. «¿Por qué viniste?», preguntó finalmente. Consideré la pregunta, porque a pesar de todo, todavía eres familia, y quería asegurarme de que realmente estuvieras herido, y no solo atrayéndome a otra trampa. Casi sonrió por eso. Justo. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando. «Pero esto es todo, Diego. Mi último acto de buena voluntad. Si alguna vez tratas de meterte con mi vida otra vez, no dudaré en usar todo lo que tengo contra ti. ¿Entiendes?». Asintió lentamente. «Sí, entiendo. Bien. Ahora, voy a pagar tu cuenta del hospital y darte una oportunidad más para cambiar las cosas. Lo que hagas con eso depende de ti». Mientras me levantaba para irme, gritó: «Samantha». Me di vuelta. «¿Qué?». Lamento el comentario sobre papá en el Día de Acción de Gracias. Eso fue demasiado lejos. No era una disculpa completa, pero era algo. Asentí en reconocimiento y fui a encontrar el departamento de facturación. No podía saber entonces si Diego estaba verdaderamente arrepentido o solo diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Todo lo que sabía era que había terminado de ser una víctima. Ya sea que Diego cambiara o no, estaría bien. Había construido una vida para mí, y nadie, ni Diego, ni mi madre, ni mi padrastro, podían quitármela. Pagué la cuenta del hospital de Diego, dejé mi información de contacto para los doctores y salí al sol, sintiéndome por primera vez como si estuviera completamente libre de la disfunción de mi familia. Ya fuera que este fuera el final de la venganza de Diego, o solo una tregua temporal, estaba lista para lo que viniera después. Dejando el hospital ese día, no tenía idea de si acababa de cometer el error más grande de mi vida, o finalmente había llegado a Diego. Parte de mí estaba esperando que cayera el otro zapato, como si tal vez todo el accidente fuera una estafa elaborada para hacerme pagar sus cuentas del hospital. Pero según los doctores, sus heridas eran definitivamente reales. La conmoción era leve, pero el brazo roto tomaría semanas en sanar apropiadamente. Traté de sacar a Diego de mi mente y enfocarme en el trabajo por los próximos días. Había hecho lo que pude, pagado sus cuentas médicas, le di otra oportunidad más, y dejé cristalino que no habría más oportunidades después de esta. La pelota estaba en su cancha ahora. Aproximadamente una semana después de la visita al hospital, recibí una notificación. Era un mensaje de mi madre preguntando si había sabido de Diego. Aparentemente, no había regresado a casa después de ser dado de alta. Le dije que no había sabido nada, y sugerí que tal vez se estaba quedando con un amigo. No parecía convencida, pero me agradeció de todos modos. Pasaron 2 semanas más sin drama de Diego, sin acoso, sin paquetes extraños, sin intentos de fraude de tarjeta de crédito. Comencé a relajarme un poco, pensando que tal vez el susto del hospital realmente le había puesto algo de sentido. Entonces mi timbre sonó un sábado por la tarde. Revisé mi cámara de seguridad y me congelé. Diego estaba parado afuera de mi puerta viéndose incómodo en jeans limpios y una camisa abotonada que nunca había visto antes. Su brazo todavía estaba enyesado y tenía círculos oscuros bajo los ojos. Consideré no responder, pero la curiosidad me ganó. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté fríamente. «¿Puedo entrar?», preguntó, sin mirarme a los ojos. «Solo quiero hablar. La última vez que estuviste aquí, dejaste pescado podrido en mi mostrador». Se estremeció. «Sí, lo sé. Lamento eso y todo lo demás. Lo estudié por un momento. Se veía terrible, más delgado, cansado y extrañamente nervioso. No el idiota arrogante que me había estado atormentando por meses». «5 minutos», dije, cerrando la puerta para deshacer la cadena. «Y estoy grabando esta conversación en mi teléfono», agregué mientras lo dejaba entrar. Diego asintió y me siguió a la sala, pero no se sentó. Solo se paró ahí torpemente, jugando con el borde de su yeso. «Entonces», lo incité después de un silencio incómodo. Quería decirte que no te voy a molestar más. Conseguí un trabajo. Bueno, 2 trabajos en realidad. Turno matutino en un almacén y turnos nocturnos en una gasolinera. Eso fue inesperado». «Ok, bien por ti. Y le estoy pagando de vuelta a mamá todo el dinero que me ha prestado a lo largo de los años. Empezando con el seguro del auto que dejé vencer». Alcé una ceja. «¿Qué causó esto?». Se encogió de hombros. «El accidente, supongo». Y vaciló. «Tuve que dormir en mi auto por algunas noches después del hospital. Tuve tiempo para pensar. Espera, ¿has estado viviendo en tu auto? ¿Por qué?». Mi padrastro cambió las cerraduras. La voz de Diego estaba plana. Dijo que no podía regresar hasta que arreglara mi vida y dejara de acosar a su hijastra. Estaba genuinamente sorprendida. Mi padrastro realmente había defendido por mí después de todos estos años. «De todos modos», continuó Diego, «solo quería decir que lo lamento de verdad esta vez. Las cosas que hice estaban mal. No las merecías.
No sabía qué decir. Parte de mí sospechaba que esto era solo otra táctica de manipulación, pero parecía sincero. ¿Dónde te estás quedando ahora?, pregunté. Conseguí una habitación en una casa con algunos otros tipos. No es genial, pero es un lugar para dormir que no es un Honda Civic. A pesar de todo, sentí una punzada de simpatía. ¿Necesitas dinero?, negó con la cabeza rápidamente. No, no es por eso que vine. En realidad, alcanzó su bolsillo con la mano buena y sacó un sobre. Quería darte esto. Lo tomé cautelosamente y miré adentro. Era efectivo. No mucho. Tal vez unos cientos. ¿Para qué es esto? Es el comienzo de pagarte de vuelta por la cuenta del hospital y el cheque que me diste en el Día de Acción de Gracias. Gasté ese dinero como un idiota. Lo miré tratando de averiguar si esto era real. Diego, no necesito... Sé que no lo necesitas, pero necesito pagártelo de vuelta. Me miró directamente por primera vez. Estoy tratando de arreglar las cosas, no solo contigo, sino con todo. Puse el sobre en la mesa de centro. Quédatelo. Úsalo para establecerte, pero si realmente quieres pagarme de vuelta, solo mantente en el camino que estás ahora. Eso significaría más que el dinero. Diego se veía como si pudiera argumentar, pero luego solo asintió. Ok. Mientras se daba vuelta para irse, me encontré preguntando, ¿quieres tomar un café alguna vez? No hoy, pero tal vez la próxima semana. La sorpresa en su cara era casi cómica. Sí, eso sería... Sí. Después de que se fue, me senté en mi sofá sintiéndome extrañamente emocional. No era lo suficientemente ingenua para pensar que una conversación había arreglado mágicamente años de disfunción, pero se sentía como si tal vez, solo tal vez, hubiera una oportunidad para algo mejor. Llamé a Emma para actualizarla sobre la situación de Diego. Entonces solo apareció y se disculpó. Así nomás. Sonaba escéptica. Sé que es raro, pero parecía diferente, como genuinamente humillado. Las personas no cambian de la noche a la mañana, Samantha. No fue de la noche a la mañana. Ha pasado casi un mes desde el hospital y aparentemente ha estado sin hogar por parte de ese tiempo. Emma suspiró. Solo ten cuidado, ¿ok? Mantén tu guardia un poco arriba. Tenía razón, por supuesto. Una disculpa no borraba todo lo que había pasado, pero no podía evitar sentirme cautelosamente optimista. La siguiente semana, me encontré con Diego en una cafetería a medio camino entre mi lugar y su nueva habitación. Ya estaba ahí cuando llegué, nerviosamente desgarrando una servilleta en una mesa de esquina. Hicimos conversación trivial incómoda sobre el clima y sus nuevos trabajos. Preguntó sobre mi trabajo, y le di la versión sanitizada, todavía no lista para compartir demasiado. Entonces, dije finalmente después de haber agotado todos los temas seguros, ¿cómo están mamá y mi padrastro? Diego hizo una mueca. Mamá está molesta de que me mudé. Sigue tratando de convencerme de regresar a casa. Mi padrastro ha sido extrañamente solidario de que encuentre mi propio lugar. ¿En serio? Eso no suena como el padrastro que recuerdo. Sí, bueno, Diego vaciló. Después de tu visita, hubo una pelea enorme, como más grande de la que he visto. Mamá me defendía. Mi padrastro decía que necesitaba consecuencias. Se puso bastante feo. Sentí una punzada de culpa. No quise causar problemas. No los causaste. Esto venía desde hace mucho tiempo. Mi padrastro ha estado en terapia los últimos años. Algo sobre manejar mejor su ira. Diego se rió sin humor. Habría sido bueno si hubiera hecho eso cuando éramos niños, ¿verdad? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi padrastro en terapia? Sí. Su doctor le dijo que tenía que buscar ayuda o se dirigía a un ataque al corazón. Resulta que ser un idiota enojado todo el tiempo no es genial para la salud. Ambos nos quedamos con esa información por un momento. De todos modos, continuó Diego, creo que ver toda la evidencia de lo que te había estado haciendo fue una llamada de atención para ambos. Y para mí, honestamente. La conversación entonces cambió a memorias de la infancia. Algunas buenas, principalmente malas. Era la primera vez que realmente habíamos hablado sobre cómo fue crecer en esa casa. Me di cuenta de que ambos habíamos sido dañados por nuestros padres de maneras diferentes. Sabes que está jodido, dijo Diego mientras nos preparábamos para irnos. Tenía tantos celos de ti por salir, pero nunca traté de irme yo mismo. No es fácil irse cuando todos te están diciendo que no puedes hacerlo solo, asintió pensativo. Sí, pero lo estoy descubriendo ahora, supongo. Acordamos encontrarnos otra vez la siguiente semana. Mientras conducía a casa, sentí como si estuviera conociendo a mi hermanastro por primera vez. Durante los próximos meses, Diego y yo desarrollamos una amistad cautelosa. Nos encontrábamos para café cada par de semanas, a veces solo hablando, otras veces sentados en silencio cómodo. Estaba consistentemente trabajando ambos empleos, había abierto una cuenta bancaria y estaba lentamente construyendo una vida para sí mismo. Seguí esperando que se resbalara o revelara que todo esto era una estafa elaborada, pero nunca pasó. Parecía genuinamente comprometido a cambiar su vida. 4 meses después de su visita inesperada a mi apartamento, Diego envió un mensaje preguntando si podíamos encontrarnos en nuestro lugar de café usual. Cuando llegué, estaba radiante. Me promovieron en el almacén, anunció tan pronto como me senté. Supervisor de turno, mejor pago, horarios regulares. Eso es increíble, Diego. Felicitaciones. Y estoy dejando el trabajo de la gasolinera. Voy a usar esas horas nocturnas para obtener mi diploma en su lugar. Estaba genuinamente impresionada. Wow, realmente estás haciendo esto, ¿verdad? Asintió, viéndose orgulloso y avergonzado. Sí, resulta que en realidad no soy malo en todo. ¿Quién lo sabría? Yo lo sabía, dije sin pensar. Por eso te ofrecí ese trabajo del banco en el Día de Acción de Gracias. Su cara cayó un poco. Sí, sobre eso. Lamento haber sido un idiota. Habría sido una buena oportunidad. Bueno, tal vez cuando obtengas tu diploma, podamos hablar de eso otra vez. Mi banco siempre está contratando. Diego miró hacia arriba, sorprendido. ¿Todavía me ayudarías a conseguir un trabajo? Después de todo, las personas merecen segundas oportunidades cuando están genuinamente tratando de cambiar, y tú claramente lo estás haciendo.
Pasamos el resto de nuestro encuentro de café hablando sobre los requisitos del diploma y qué tipo de posiciones podrían estar disponibles en mi banco. Se sentía raro, pero bien estar planeando un futuro que incluyera a Diego de manera positiva. Esa noche, mi teléfono vibró. Era una llamada de mi madre. Habíamos estado hablando más frecuentemente desde el accidente de Diego, aunque nuestras conversaciones eran usualmente breves y superficiales. Samantha, sonaba diferente, más apagada de lo usual. Quería agradecerte por... ¿Por qué? Por lo que sea que le dijiste a Diego. Él está yendo tan bien ahora. Mi padrastro y yo estamos realmente orgullosos de él. Sentí una mezcla extraña de emociones. No hice nada, mamá. Diego hizo estos cambios él mismo. Pero le diste una oportunidad cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Y yo, sé que no siempre hice lo correcto contigo cuando estabas creciendo. Apreté el teléfono más fuerte, sin estar preparada para esta conversación. Mamá, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo. También he estado hablando con alguien. ¿Una terapeuta? Se rió nerviosamente. Parece que todos en esta familia están en terapia ahora excepto tú. ¿Quién dice que no estoy? Respondí, aunque no lo estaba. Suficientemente justo. De todos modos, solo quería decir que lo lamento por muchas cosas, y estoy agradecida de que me estés dando otra oportunidad también. No sabía qué decir, así que solo dije, gracias, mamá. Después de colgar, me senté en mi balcón mirando las estrellas, pensando en cuánto había cambiado en menos de un año. Del desastre del Día de Acción de Gracias, a lo que sea que esta nueva dinámica familiar estuviera evolucionando. 6 meses después, Diego aprobó su diploma con colores voladores. Lo llevé a cenar para celebrar, y me sorprendió trayendo a mi madre y mi padrastro también. Aún más sorprendente fue lo agradable que resultó la noche. Mi padrastro estaba más callado, menos dominante de lo que recordaba. Mi madre parecía más presente, realmente escuchando cuando la gente hablaba en lugar de solo esperar su turno para hablar. Al final de la noche, Diego me llevó a un lado. Tengo algo para ti, dijo, dándome un sobre. Adentro había un cheque por 15.000 euros, la cantidad exacta que le había dado en el Día de Acción de Gracias. Diego, no tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. He estado ahorrando. La promoción ayudó, y he estado viviendo súper barato. Sonrió. Además, conseguí esa posición de nivel de entrada en la sucursal del centro de tu banco. Gracias por poner una buena palabra. Ganaste ese trabajo por tus propios méritos, le dije honestamente. Tus puntajes de entrevista fueron excelentes. Aún así, no estaría aquí sin tu ayuda. Gesticuló hacia el cheque. Y esto es solo el comienzo. También voy a pagar de vuelta cada centavo que gastaste en mis cuentas del hospital. Traté de argumentar, pero Diego era inflexible. Esto no es solo sobre dinero, es sobre responsabilidad, es sobre ser el tipo de persona que honra sus deudas. Mirando su cara determinada, me di cuenta de que él necesitaba esto más de lo que yo necesitaba el dinero. Así que acepté el cheque con un simple gracias. Más tarde esa semana, estaba almorzando con Emma cuando preguntó cómo iban las cosas con mi familia. Sorprendentemente bien, le dije. Es como si tuviera esta familia completamente nueva que nunca esperé tener. ¿Y estás segura de que Diego ha cambiado de verdad? ¿No solo actuando? Consideré la pregunta seriamente. Creo que sí. Ha pasado casi un año sin banderas rojas. Está trabajando duro, ahorrando dinero, incluso hablando sobre clases de college comunitario el próximo año. Emma asintió. Bueno, las personas pueden cambiar cuando tocan fondo. Suena como que ese accidente fue su llamada de atención. Eso y ser echado por mi padrastro, agregué. A veces lo mejor para alguien es tener que enfrentar consecuencias. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó Emma. No lo sé. Seguimos construyendo, supongo. Un encuentro de café a la vez. Esa noche, recibí un mensaje de Diego. El gerente de la sucursal del centro quiere que me entrene para el equipo bancario personal. Todo esto es gracias a ti, respondí. No, es gracias a ti. Solo estoy contenta de que te esté yendo bien. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Cena familiar en casa de mamá este domingo? Te protegeré de la nueva obsesión de comida saludable de mi padrastro. Aparentemente, la col rizada es ahora su personalidad. Me reí en voz alta. Luego escribí. Claro, traeré postre. Mientras puse mi teléfono abajo, me di cuenta de algo importante. La dinámica familiar retorcida que había definido mi infancia se había ido. No éramos perfectos, ni siquiera cerca, pero todos estábamos intentando a nuestra manera, y tal vez eso era suficiente. Diego y yo nunca tendríamos la típica relación de hermanos. Teníamos demasiada historia, demasiadas cicatrices para eso, pero teníamos algo que funcionaba para nosotros, una amistad cautelosa, construida en respeto mutuo y esfuerzo genuino. Y por primera vez en mi vida, sentí como si tuviera un hermano, no solo un hermanastro que hizo mi vida miserable. A veces la familia que construyes no es en la que naciste, o incluso en la que creciste. A veces es la que forjaste a través de conversaciones difíciles, segundas oportunidades, y la elección de ver a las personas por quienes están tratando de convertirse, no solo por quienes han sido.